Muy buenos días, hermanos. Les habla Rosy de Arias para traer el devocional correspondiente al día de hoy. Es el devocional número 23 y tiene como título: ¿Está el ecumenismo funcionando en el 2026? Ese es el título. Entonces, no sé qué muchas veces tengan ustedes alguna duda, entonces vamos a verlo. La cita bíblica está en Colosenses 2:8 y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, les voy a pedir que presten mucha atención con este devocional. Está en dos partes. eh, Porque creo que es importante no dejarlo cortado solamente por resumir, y sin embargo está pequeño. Hermanos, esto tiene mucho material todavía para dar. Lo que es el ecumenismo tiene mucho material, pero traté de hacerlo de la forma más concisa para que ustedes lo puedan recibir y tener capacidad para analizarlo, y si es necesario compartirlo, que lo compartan. Vamos a ver la reflexión y el análisis, pero dentro de esta reflexión y análisis vamos a ver la normalización social, que eso es muy importante, y la pérdida del sentido crítico. Hemos tenido una pérdida de sentido crítico, entonces es muy importante que analicemos esta primera parte. Al observar el mundo religioso actual, muchas personas se preguntan si el ecumenismo ya está funcionando plenamente. Y la respuesta es que sí. Desde hace años atrás está ya trabajando de esta manera. El ser humano evalúa la realidad a través de un fenómeno llamado sesgo de normalización. Ahora, ¿qué es este sesgo de normalización? Es cuando una idea, una conducta o estructura eh, se repite constantemente en los medios de comunicación o en la cultura y las instituciones. El cerebro deja de percibirla como una amenaza y empieza a asimilarla como el estado natural de las cosas. Eso es lo que sucede. Entonces, en este año 2026, el ecumenismo ya no se presenta como un proyecto futurista o un debate teórico. Funciona de manera invisible y normalizada. La sociedad global ha sido condicionada para asociar la exclusividad teológica. Entonces, eso es lo que está sucediendo. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Cuando la sociedad global está siendo condicionada para asociar que cuando una creencia o un grupo de personas tienen una exclusividad teológica, en este caso, con el odio la condicionan que son personas que odian o son intolerantes. Eso es lo que está pasando. Y nos quieren condicionar en que la unificación religiosa, uniendo a todos, va con la paz y la evolución humana. Entonces, usted tiene una exclusividad teológica, tiene unas convicciones muy firmes, tiene algo que usted no lo van a mover de ahí, que usted está muy claro en las cosas como deben de ser a la luz de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Te condiciona, y ya eres un candidato para tener el grupo que te va a odiar y que va a ser intolerante, y también viceversa. Van a decir que vos sos intolerante y que entonces también odias a las demás personas. Eso es lo que sucede. Y entonces nos quieren condicionar para que entonces nosotros digamos, no, entonces vamos a tener que unirnos con estos y con estos otros y andar con estos otros, aunque no pensemos igual a la luz de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque entonces ellos lo que están tratando de decir es, si usted no se arrima, si usted no se une, no es unificado con estas cosas, entonces usted no va por la paz ni por la evolución humana. Espero que me esté entendiendo, hermanos, con lo que quiero explicarles. Ahora, el peligro actual es la anestesia del sentido crítico, hermanos, esto es lo peligroso. El creyente expuesto diariamente a esta narrativa, a esto que están diciendo, comienza entonces al oír esto, que usted no es intolerante, que usted es una persona que como está con otra creencia, usted no quiere participar, no se arrima con ellos, entonces es una persona que usted está promoviendo el odio. Entonces, esto es el peligro que empieza a anestesiar el sentido común. ¿Y qué sucede? Que el creyente que es expuesto diariamente a este tipo de comentarios comienza a ceder terreno mental y empieza tolerando alianzas y discursos sincréticos. ¿Qué son los discursos sincréticos? Hermanos, se los voy a aclarar. El discurso sincrético es la fusión o mezcla o conciliación de diferentes ideas, doctrinas, religiones o culturas para formar una nueva corriente o identidad y querer amalgamar los conceptos o elementos que originalmente eran distintos. Eso es lo que sucede con estos discursos sincréticos. Lo que quieren es fusionar, lo que quieren es conciliar de diferentes formas de pensar y hacer uno solo. Quieren hacer que lo que usted cree como una sana doctrina se mezcle con alguien que no tenga esa sana doctrina. Quieren fusionar a todas las religiones o culturas para tomar una nueva corriente o identidad. En este caso, aclarándolo, el ecumenismo, ¿qué es lo que quiere? Que esté una sola religión, una sola forma de pensar, un solo pensamiento, sin importar y dejar de lado la bendita palabra de Dios, porque aquí ya van a ver mucho criterio humano. Entonces, simplemente porque todo el mundo lo ve como algo bueno, entonces ellos quieren que también todas las demás personas se involucren en algo bueno. Ahora, ¿qué pasará con los que creemos diferente, hermanos? Y yo me incluyo. Los que creemos diferente y los que creemos que la palabra de Dios es bendita, es inerrante, es santa y que no podemos poner mi criterio ni mis pensamientos sobre la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios a un lado para poner entonces mis formas de creer o de pensar. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que creemos de esta manera? Bueno, hermanos, nos vamos a enfrentar, de hecho, a que nos maltraten, a que nos persigan, a que crean mal de nosotros, a que nos acusen de ser intolerantes y ser personas odiosas o personas que se creen, quién sabe qué son, se creen que solo ellos tienen la verdad, se creen que, no, es que esas personas que creen que son como exclusivos, creen que solo ellos saben todo. Hermanos, no es eso. Estamos hablando de defender la bendita palabra de Dios. Yo no tengo autoridad para cambiar la palabra de Dios. Por muy grupo con buenos pensamientos o con un grupo que busque la paz, hermanos, si va en contra de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, yo no puedo estar ahí, hermanos. No puedo estar ahí. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué perseguían al Señor Jesucristo? Por decir la verdad. Por sostener la verdad de su Padre. ¿Lo hicieron doblegarse en algún momento al Señor Jesús? Nunca. Él se mantuvo firme en la verdad. Nunca lo pudieron doblegar. ¿A Pablo lo pudieron doblegar? Se mantuvo firme en la verdad. A Pedro y a todos los demás discípulos los pudieron doblegar. A todos los apóstoles los pudieron doblegar. No, hermanos, por lo mismo dieron su vida.
por guardar la bendita palabra de Dios que ellos habían recibido directamente del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir con autoridad? Yo, una humana imperfecta, salva por la preciosa sangre de Cristo, nada más. ¿Cómo yo me voy a sentir con capacidad de saber lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo y me está enseñando cada día? Y que yo me atreva a cambiarla, porque no, es que no me parece, mira, yo mejor voy a cambiar esto, porque es que esto está muy rudo. El Señor esto lo está poniendo como muy así, muy cortante, y no, eso no puede ser así. Ese es mi pensamiento humano. Pero el pensamiento de Dios, para Dios no hay grises. Para Dios es blanco o negro. O eres santo, apartado por y para Él a través de la salvación, o estás del otro lado. Usted no puede estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. O estás de hecho en el Señor o estás de hecho en el mundo. Pero usted no puede estar con un pie en cada lado. Así no trabaja el Señor. Así no trabaja el Dios que yo conozco. Entonces tenemos que tener muy claro, hermanos, tenemos que mantenernos en las doctrinas fundamentales y que no se negocian. Que no se negocian, hermanos. Por eso es que yo les estoy dando esto, porque es una preparación para que ustedes aprendan. Como he tenido que ir aprendiendo yo y voy aprendiendo cada día, hermanos, a conocer la verdad y se vuelve innegociable. Porque si sale de la palabra de Dios, no se negocia. Él es el que la escribió, Él es el que la dio y a nosotros nos toca ejecutar. Entonces, tenemos que tener esto bien claro. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender, hermanos? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales, hermanos? Si ustedes no tienen claro todas esas doctrinas fundamentales, que son más de 25 doctrinas fundamentales, si ustedes no las tienen claras, hermanos, pueden ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y se van a ver viendo, abrazando algo que va contra la palabra de Dios, porque es de una manera muy sutil como se arrastran estas cosas. Entonces, hermanos, a estudiar, a escudriñar la palabra. Hermanos, yo les soy sincera, yo me siento a hacer estos devocionales. Mi esposo, que es el testigo de esto, se da cuenta que yo me siento a hacer estos devocionales como a las 11 de la mañana, 10:30, 11. Y son las 5 de la tarde, hermanos, y ya yo lo he mandado, pero yo sigo meditando y sigo estudiando lo que yo acabo de enviar. Sigo metiéndome para ver qué más encuentro. ¿Qué más quiere decir el Señor en su palabra? ¿Qué más me sirve a mí para fortalecerme? ¿Qué más me sirve a mí para estar firme en las cosas del Señor y no doblegarme? La palabra dice, mire que el que esté firme y no caiga. Entonces yo tengo que seguir estudiando, hermanos. Mis ratos en que yo paro nada más es cuando voy a almuerzo, porque lo que hago es que preparo suficiente almuerzo con anticipación. Entonces voy, almuerzo, descanso un rato y vuelvo con la palabra. Mi vida le pertenece al Señor. Ya son poquitos ratitos que yo dispongo para cosas mías, hermanos. Ya a estas alturas de nuestra vida debemos de pensar más en nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es el que empieza a trabajar eso en nosotros, hermanos. No es uno. Es el Espíritu Santo que empieza a tocar y a tocar y a tocar y a inquietarnos para hacer las cosas como a Dios le agradan. Y tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces, hermano, esto que estamos viendo del ecumenismo empieza entonces a lavar nuestro sentido crítico. Y el creyente que no está fundamentado en doctrinas sanas, fundamentales, va a ser expuesto y entonces al ser expuesto va a ceder terreno mental. Y entonces él va a pensar que como todo el mundo lo ve bueno, es algo bueno. Esto es el engaño por medio del espejismo. Se crea un espejismo, hermanos, y lo vamos creyendo.
Para comprender la mecánica del ecumenismo, hermanos, operativo en la actualidad, el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Colosenses una expresión griega muy precisa. Esa expresión griega es silagogeo, traducida como engañar o llevar cautivo. Esta palabra es una combinación de sile, o sea, de botín de guerra, es eso, y ago, que es llevar. Entonces, en el mundo antiguo, silagogeo significaba literalmente llevarse a alguien como esclavo o como botín de guerra tras haber saqueado una ciudad. Esto es lo que está tratando el apóstol Pablo de hacer en este versículo que acabamos de leer. En el mundo antiguo tenemos que tener claro que era más difícil. Por eso Pablo estaba atento a decirle a los hermanos cómo tenían que trabajar. Pablo advierte que estas filosofías humanas no discuten de forma inocente, hermano. ¿Qué es lo que trata Pablo de decir? Buscan saquear la mente del creyente para robarle la verdad. Eso es lo que trata de hacer. Vean qué peligroso. Trata entonces estas filosofías humanas de saquear la mente del creyente para robarle la verdad. Y empieza a creer lo que no es cierto. El ecumenismo actual funciona exactamente como un saqueo espiritual. No ataca a las iglesias con violencia, sino que mediante sutilezas diplomáticas y causas sociales comunes, despoja silenciosamente a las congregaciones de su identidad bíblica, llevándolas cautivas hacia un consenso global humanista. Porque eso es lo que hace, meter totalmente el humanismo a como dé lugar. Esto se hizo en la antigüedad y se sigue pretendiendo hacer ahora. Por eso es tan importante tener un discernimiento espiritual frente a la realidad actual. Pues es la única manera de tener claro, hermanos, y defender la verdad bíblica sin contaminaciones de esa verdad que dejó Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Lo dejó el Señor. Históricamente, algunas denominaciones de sana doctrina han defendido el principio de la libertad de conciencia, basada en la verdad divina y la separación de la iglesia y el mundo. Han sostenido que la iglesia no debe alinearse con agendas políticas ni con confederaciones religiosas globales, porque su única cabeza para ellos es Jesucristo y su única constitución es la Escritura. La enseñanza central de este devocional, hermanos, es que el ecumenismo ya no es una predicción, es una realidad completamente funcional. Se manifiesta en los estudios internacionales por unificar calendarios religiosos en cumbres globales donde líderes de diferentes credos firman declaraciones conjuntas de paz y en programas de asistencia social donde se prohíbe predicar el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para no romper la armonía del grupo. La palabra de Dios enseña que la verdadera unidad es el resultado de la regeneración espiritual que hace el Espíritu Santo en la persona o en el creyente. Esa regeneración, como lo dice Efesios 4:3. Y que cualquier intento de fusionar la luz con las tinieblas bajo el pretexto de la paz global es una apostasía, hermanos. Esto es lo peligroso. Es una apostasía organizada que debilita el testimonio del evangelio bíblico, porque entonces el evangelio se diluye, ya no se va a enseñar igual. Cuando se intenta presentar doctrinas contradictorias como si fueran igualmente verdaderas, el creyente debe ejercer discernimiento espiritual. Debe ejercerlo, hermanos. Debe de tener ese discernimiento para poder, hermanos, saber que las cosas no están siendo bien.
La historia bíblica demuestra que los mayores peligros para el pueblo de Dios no siempre provinieron de ataques externos, sino de la mezcla gradual entre la verdad y el error. Siempre ha sucedido así. Por eso las escrituras llaman constantemente a examinar, a discernir y permanecer firmes. Esto lo pide la escritura, hermanos, no es algo que lo pido yo. La escritura, ¿qué es lo que dice? Hermanos, deben de estar firmes, deben sostener la verdad, deben pelear por la verdad, no pueden dejarse engañar. O sea, eso nos pide totalmente siempre las escrituras, a ser constantemente examinadores, a discernir y a permanecer firmes. La posición bíblica consiste en aceptar a las personas mientras se mantiene fidelidad absoluta a la verdad revelada por Dios. Esa es la posición bíblica correcta. ¿Cuándo acepto yo a las personas? Cuando yo veo que sus doctrinas fundamentales están cimentadas en la palabra del Señor y no hay nada de su criterio, ni de su punto de vista, ni de lo que le parece para cambiar esa verdad fundamental que fue dada por Dios mismo. Ahora, no es que vamos a venir con odio y que vamos a decir, no, es que yo no quiero compartir con esa... No, hermano, no se trata de eso. Es que simplemente cuando vemos que no tenemos la misma forma de pensar en cuanto a la palabra de Dios, no en cuanto a lo que yo creo, en cuanto a lo que la Biblia dice, por eso tenemos que conocer bien las doctrinas, hermanos. Porque si yo conozco bien las doctrinas, creo convicciones. Pero si yo no conozco las doctrinas, hermano, con todo me mezclo. Y apenas yo oigo que medio nombraron a Dios, ya yo estoy feliz y contenta ay, porque nombraron a Dios. Pero cuando profundizamos en los pensamientos y los pasamos por el filtro de la palabra de Dios, nos damos cuenta que andan muy alejados de la verdad. Entonces no es maltratar, es simplemente que me alejo. No tenemos la misma forma de pensar, no creemos lo mismo, no tenemos la creencia sobre ese mismo Dios. Entonces, hermanos, no podemos tener comunión. No podemos, hermanos. Si yo trato de enseñarle la escritura, y esto tiene que quedar claro, no es religión ni denominación. Si yo trato de enseñar la escritura a la luz de la palabra del Señor y enseño lo que la escritura dice y cumples lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiero, sino lo que la palabra de Dios, y le digo, bueno, usted examine en su casa con la guía del Espíritu Santo que le revela a usted el Señor. Y esta persona empieza a abrir su corazón y el Espíritu Santo empieza a revelar esa verdad. Hermano, yo comparto con esta persona todo lo que sea, a mí no me interesa de qué denominación venga, porque empieza a ver la verdad y empieza a tener convicciones basadas en la palabra de Dios, no en mí, no en lo que yo creo. Convicciones en la palabra de Dios, porque ya ha ido estudiando poco a poco esas doctrinas fundamentales, que es importante que todo creyente las sepa. Hermano, no es posible que haya hermanos que tienen 10, 12, 8, 5 años, hasta 20 más, y que todavía usted le pregunte por una doctrina fundamental y no sepa que es una doctrina fundamental, hermanos. Eso es peligrosísimo. O sea, ¿cómo no va a saber cuál es una doctrina fundamental? Y cuando hablamos fundamental, estamos hablando de que esas doctrinas las dio Dios mismo. Nosotros no las podemos cambiar. No las cambió Pablo, no las cambió Pedro, no las cambió Juan. Nadie se ha atrevido a tocarlas y a cambiarlas. Han perseverado a través del tiempo y hasta el día de hoy se mantienen intactas por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a cambiarlas? Entonces, por eso, hermanos, es que es importante y les insisto en que tienen que aprender esas doctrinas fundamentales. Sana doctrina, hermanos. Entonces, como les digo, no se trata de ser groseros, simplemente nos apartamos. No podemos conciliar porque no estamos de acuerdo. O sea, póngalo usted al contexto de una persona que sea totalmente amoral,
que no tenga valores sin ningún sentido, usted se va a sentir cómoda con una persona así. Si usted tiene valores. Yo no creo que usted vaya a andar y comparta y ande de la manita y bien contenta con una persona que no tenga valores y usted sí los tiene y los tiene bien arraigados y bien firmes. Te puede saludar, muy buenas, ¿cómo está? Hasta ahí. Que si necesita algo, con mucho gusto yo le ayudo, yo le sirvo. Pero no tenemos una relación constante y estrecha porque usted piensa de una manera y yo pienso de otra. Y no podemos entonces hacer alianza. A eso es a lo que me refiero. Entonces, por eso es que las Escrituras, como les dije, nos llama constantemente a examinar, a discernir y a permanecer firmes. Entonces nosotros aceptamos y tenemos comunión con personas que realmente se mantienen en una fidelidad absoluta a la palabra, a la verdad revelada por Dios. Ahora, la pregunta correcta no es simplemente si el ecumenismo está funcionando, sino si cada creyente está permaneciendo firme en la doctrina bíblica mientras vive en un mundo, y esto presten atención, en un mundo que cada vez más la unidad religiosa los va llevando al error. Esto es lo que debemos de ver. Si un creyente se mantiene firme en la doctrina bíblica, estando en un mundo que busca cada vez más que esa unidad religiosa permanezca, pero los va llevando al error. Eso es lo que tenemos que ver. Y si yo veo que esa unidad religiosa a mí me lleva al error o tener que renunciar a cosas clarísimas que la palabra de Dios enseña, yo no puedo estar a favor de esa unidad religiosa. No lo voy a estar, hermanos. Porque a mí me están enseñando, la palabra de Dios me está enseñando otra cosa. Y la palabra de Dios en el día de hoy, todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Y el que no quiera vigilar su forma de creer a raíz de la palabra del Señor, hermanos, pues cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Pero la Biblia ahora en toda parte usted la consigue. Entonces usted tiene la oportunidad de saber la verdad y mantenerse firme por convicción en esa verdad. Crear convicciones, hermanos, firmes. ¿Qué fue lo que hizo que esos apóstoles se mantuvieran firmes hasta la muerte? Sus convicciones a lo que habían recibido de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hizo que Pablo, que Pedro y todos los demás y la iglesia primitiva se mantuviera firme y diera su vida? Las convicciones en la palabra de Dios. Pero quiere decir que entonces vamos a estar exentos de todas estas cosas. No, hermanos. Yo les leí al principio el versículo donde pudimos entender que hay una advertencia muy clara dada por Pablo en Colosenses 2:8. Y se los vuelvo a recordar, el pasaje dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según que dice, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, para mí esto que Pablo escribió es una llamada de atención terrible. Es una llamada de atención que a mí me dice, mire, que nadie la engañe por medio de esas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones que los hombres tienen, conforme a los rudimentos que el mundo tiene y no según Cristo. Mucho cuidado, me dicen a mí, mucho cuidado, Rosy. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que yo me voy a como animar? No, hermanos, yo no me voy a animar. Yo no voy a dejar de depender de Dios ni de su palabra para depender de las sutilezas y lo que el mundo enseña sin que a mí no me enseñen algo que esté escrito en la palabra del Señor y que sea mi filtro. Entonces, hermanos, tenemos que tener esto muy claro. O me uno a esto mientras vivo en un mundo que quiere la unidad religiosa y no importa que me lleve al error, o me separo de esto mientras vivo en un mundo que busca cada vez más esa unión religiosa, pero me va a llevar al error, entonces yo ahí no puedo entrar.
no tengo acceso. Por mí misma, no, porque el Señor me está diciendo no lo haga. Porque la iglesia me lo prohíbe, no, porque la palabra de Dios me dice a mí lo que debo hacer y no debo de hacer. No es mi pastor, no es la iglesia que a mí me prohíbe las cosas. Eso es tener una madurez espiritual, hermanos. Y decir, no, es que el Señor está diciendo eso, yo no lo puedo hacer. Vamos a las preguntas personales, hermanos, como siempre. Y analice cada pregunta personal. Ya vamos a terminar y les pido disculpas porque yo sé que esto se ha alargado, pero como les dije, era importante. Número 1. He notado cómo en el entorno cultural y social actual se nos presiona, hermanos, sutilmente para aceptar que todas las religiones adoran al mismo Dios. Yo lo he notado. Me he dado cuenta o ando, hermanos, tan despistada que no me doy cuenta o tan despistado que no me doy cuenta. O sí he notado este entorno cultural y social que sutilmente presiona. Entonces, yo tengo que ver. 2. ¿De qué manera el deseo de ser vistos como personas tolerantes y pacíficas ante la sociedad puede hacernos guardar silencio frente al desdibujamiento de la verdad de las Escrituras? También hay un deseo en mí de ser vista como una persona que todo lo tolera, que soy pacífica ante la sociedad. Puede hacernos que guardemos mejor el silencio aunque estemos viendo que las cosas están mal. Yo considero que yo soy una persona, hermanos, en Cristo tolerante y pacífica. Pero en las cosas que son de Dios y que a mí no me pertenecen, yo no puedo ser tolerante. 3. ¿Cómo podemos discernir la diferencia entre colaborar en la sociedad civil como buenos ciudadanos y no participar en alianzas espirituales que la Biblia nos prohíbe? La Biblia nos prohíbe. ¿Cómo podemos discernir esa diferencia, hermanos? ¿Puedo distinguir entre cooperación social y unidad doctrinal? ¿Puedo distinguir eso? 5. ¿Estoy desarrollando discernimiento espiritual mediante el estudio de la palabra? ¿Tengo ese discernimiento, hermanos? 6. ¿Mi deseo de evitar conflictos podría debilitar mis convicciones bíblicas? O sea, tengo tantas ganas de no meterme en problemas que, entonces mis convicciones se tambalean y ya no ando igual en esas convicciones. Tenemos que tener cuidado. Vamos con el cierre, hermanos. La solución para que la iglesia local permanezca firme y no sea llevada como botín de guerra requiere una respuesta activa y vigilante. En primer lugar, la iglesia debe despertar del letargo de la normalización. Cuando nosotros normalizamos las cosas, todo lo vemos bueno. Como les dije antes, hablan de Dios y hablan de amor y hablan de paz y ya nos vamos, sin tener en cuenta doctrinas que son importantísimas. Es urgente instruir a la congregación sobre los acontecimientos teológicos y globales actuales, desenmascarando las iniciativas que buscan diluir la fe bajo discursos de unidad secular. Esto es muy importante. Es urgente instruir a la congregación. Tenemos, hermanos, una gran obligación. Por eso todos estos devocionales pasan a la iglesia nuestra. Y después ya yo empiezo a darlos a diferentes personas. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante. Y si yo sé la verdad, yo no me la puedo callar, hermanos. Es mi obligación porque daré cuentas a Dios de que supe la verdad y me la guardé. Y tengo que hablar entonces. En segundo lugar, se debe fortalecer la identidad de la iglesia local. Los miembros de la iglesia de sana doctrina deben comprender profundamente los principios bíblicos
que no son negociables, hermanos, como la autoridad de la Biblia, el bautismo de creyentes, la pureza de la iglesia, que son doctrinas fundamentales, hermanos. Yo les dije, son más de 25 doctrinas fundamentales, para que tengan raíces profundas que no pueden ser movidas por las olas del relativismo moderno, que todo es relativo, porque así es la modernidad. Finalmente, hermanos, la solución consiste en intensificar la predicación de las doctrinas de la gracia, frente a un ecumenismo que dice que todos los caminos son válidos para ser salvos, desde las buenas obras, rituales tradicionales, etcétera, etcétera. La iglesia debe proclamar con mayor claridad, firmeza y amor sobre la salvación, que es un regalo soberano de Dios a través de la fe, por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibido únicamente por los méritos de nuestro Señor, llamando al arrepentimiento genuino sin temor a contracorriente. El verdadero creyente debe mantener una relación constante con las Escrituras, estudiando cuidadosamente las doctrinas fundamentales. El ecumenismo del siglo XXI, hermanos, está avanzando con paso firme bajo banderas de fraternidad humana. Así lo está haciendo. Y todo el que no apoya es una persona que lo que quiere es intolerante, y lo que busca es quitar el amor y quitar la paz, porque es una persona intolerante, porque no se une a nosotros. Y está avanzando de forma firme. Sin embargo, el pueblo de Dios no se guía por las corrientes del día de hoy. El verdadero creyente no se va a guiar por esas corrientes. El verdadero creyente tiene sed de aprender cada día de la palabra y busca cómo aprender. Busca cómo reunirse con personas que estén, hermanos, constantes en la palabra del Señor, que tengan estudio de la palabra del Señor y quieren congregarse, reunirse con esas personas y en medio de la semana, hermanos, no solo los domingos, piden. Hermano, ¿usted cree que me pueda ayudar a dar clases? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Yo quiero aprender más de la palabra, porque sabe que es necesario para su propio bien. A crear convicciones, hermanos. Entonces, el verdadero creyente no se guía por las corrientes del día de hoy, sino por el fundamento eterno y seguro que es la palabra de Dios. Por eso la escudriña, por eso se le despierta esa sed. Así que, hermanos, yo espero que esto les sirva. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacerla, me pueden llamar o me pueden escribir. Y también, hermanos, quiero externar una disculpa por lo extenso de este audio, pero consideré necesario llegar hasta aquí, hermanos. Hoy vimos, está el ecumenismo funcionando en el 2026. Y mañana veremos, si Dios lo permite, y el Señor no viene antes, o no me llama a su presencia, pues vamos a ver en el devocional de mañana por qué el ecumenismo no puede unir a todas las denominaciones. Y vamos a verlo por qué no puede. Así que, hermanos, muchísimas gracias por la atención y vamos a orar. Omnipotente Dios de la verdad y justicia, te alabamos porque tu palabra es una antorcha encendida en medio de los tiempos oscuros y confusos, Señor. Te pedimos que despiertes el discernimiento de tu pueblo, de tus hijos, y libres a tu iglesia de ser llevada cautiva por el sutil saqueo del ecumenismo. Concede a los pastores y líderes de nuestra fe la sabiduría necesaria para identificar los peligros del tiempo presente y la firmeza para mantener las iglesias locales separadas del error. Que tu congregación, hermano, que tu congregación, Señor, no ceda ante la presión de la normalización del mundo, sino que permanezca fiel, oh mi Dios, proclamando con valentía que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. En el nombre
santo de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, les vuelvo a leer el pasaje con que iniciamos, porque sé que es de bendición. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8.